información. En Contacto Directo. Y para resolver algunas inquietudes sobre ese tema, revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Control y Regulación de la Electricidad, Arconel. Las protestas en todo el país por el alza de tarifas de energía eléctrica justo cuando aumentaba el consumo por un aislamiento social obligatorio. ¿Van a anular esa facturación abusiva? ¿Cómo van a vigilar su cumplimiento? También estará en nuestros estudios Francis Romero Cordero, el director ejecutivo de la encuestadora CLIC. Una encuesta cara a cara en Quito y Guayaquil sobre las tendencias del voto en la elección presidencial y acerca de las impresiones que deja y está dejando el aislamiento social y la paralización económica. Lo revisamos. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Casi 1,5 millones de clientes residenciales sintieron este incremento de tarifas eléctricas aprobado por el Consejo Nacional de Electricidad. Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Una invitación muy gentil. Buenos días. Se aceptó a trámite el pedido de medida cautelar que planteó la Defensoría del Pueblo contra CENEL y eso dejaría entonces sin efecto ya las facturas con las que han venido reclamando los usuarios que les han cobrado 5 o 10 veces, hasta 400% más. ¿Cuál debería ser el procedimiento ahora? Efectivamente, las decisiones tomadas por la Defensoría del Pueblo en su demanda presentada ante el tribunal correspondiente ha permitido ser coincidentes con lo que ya había decidido el sector eléctrico y las directrices dadas en su debido momento la semana pasada, en el sentido de que se proceda a una refacturación integral de aquellas planillas que acusaban diferencias absolutamente inaceptables y que definitivamente causaron todo el planteamiento y los reclamos de la población, fundamentalmente del área de Guayaquil y de Guayas Los Ríos. Eso en el caso de quienes presentaron un reclamo, pero hay muchas personas que todavía no han empezado ni siquiera ese proceso de impugnación. ¿Qué pasa con ellos? La idea fundamental es que todo el mundo tiene el derecho de presentar las denuncias que consideren del caso. La empresa tiene la obligación de revisarlos en una forma absolutamente sistemática, precisa, y si es que en el caso no consentido de que el cliente igualmente se sintiera no satisfecho con la decisión tomada por la empresa, puede acudir, puede apelar a Arconel en nuestras oficinas que tenemos justamente ubicadas en la ciudad de Guayaquil para este objetivo, de manera de poder recibir una atención en segunda instancia, que es el procedimiento con el cual se puede dejar solucionado definitivamente el problema. Tampoco habrá corte de servicio por falta de pago, pero recordemos que esto también se había anunciado cuando comenzó la pandemia, que no iban a cortar la luz, el agua, el internet, y tuvieron casos reportados. ¿Cómo van a vigilar que las empresas proveedoras de servicios, en lo que respecta a electricidad, por ejemplo, en su caso, que lo respeten? Usted recordará que existieron 2 instancias de confinamiento derivados de estados de excepción, uno que arrancó el 17 de marzo y concluyó en el mes de mayo. Y teóricamente después de eso se levantaban las medidas que habían sido provisionadas, pero luego un nuevo decreto del señor presidente de la República permitió extender esa posibilidad de no corte de la energía eléctrica por no pago hasta el mes de agosto. En ese sentido se ha colocado las instrucciones correspondientes a las empresas eléctricas, dándoles la absoluta orden de que no vayan por ningún concepto a cortar la prestación de servicio por falta de no pago, independientemente de que ahora ya la movilidad se ha hecho más apreciable de lo que estuvo en vigencia los últimos 2 meses anteriores. Claro, eso en cuanto a la movilidad, pero todavía aplican ciertas restricciones en cuanto al distanciamiento. Lo que argumentó la Defensoría del Pueblo es que si hoy le cortan el servicio de electricidad a alguien en medio de una emergencia, se está poniendo en riesgo no solamente su salud, si hablamos de enfermos, la necesidad de equipos electrónicos o el que los chicos que hoy no están pudiendo ir al colegio pongan en riesgo su educación a distancia. Pero de otro lado, si les llega esa factura, si no le cortan
corten el servicio y no van a poder pagar, que es lo que estamos escuchando en los próximos meses, y están exponiéndose a ir a hacer esas largas filas para reclamar, porque si no reclaman, entonces no les van a devolver. ¿Quién repone todos estos daños? Que no se ok, ya la vamos a devolver. Bueno, lo importante es que durante el periodo de excepción que se ha establecido, los clientes no tienen obligación de cancelar tampoco el servicio de energía eléctrica. Es por eso que justamente se ha establecido de que si es que hay valores que se acumulan 2, 3, 4 meses ahora por valores no cancelados, tienen la posibilidad de establecer con la empresa eléctrica un procedimiento de pago hasta en 12 meses de esos valores que han acumulado y que en consecuencia no tienen que verse abocados a hacer una cancelación acumulada de una cifra que podría resultar complicado de ser resuelta y ser aplicada por los clientes que están sometidos a este tipo de problemas. Claro, lo uno es la facilidad de pago en cuanto a los plazos, pero luego es el monto finalmente si lo quieren impugnar, es decir, cuánto le están cobrando por mes. Con la ley humanitaria enviada al registro oficial, las empresas suspenden los cortes por falta de pago, pero no solamente mientras dure la pandemia, sino que también 2 meses después. Ahora, ¿cuáles serían esos valores? Me refiero a qué meses son los que se empezarán a cobrar. Primero después de un mes y luego en esas 12 cuotas sin intereses como se anunció. Ya, el periodo que va a ser cubierto para que no haya obligación de pago va desde marzo hasta el mes de agosto. Y de ahí, según lo que nos acaba de ratificar usted, habría unos 2 meses más adicionales y todas esas cifras irá diluyendo en 12 meses para dar las facilidades de pago correspondientes. Pero es desde marzo y durante todo el periodo de pandemia el valor no tienen obligación de cancelar. Y si lo tienen que hacer, pues si lo pueden hacer, lo tienen que efectuar estableciendo por su propia cuenta cuál es un esquema de pago que les resulte cómodo a los clientes que tienen que efectuar estas cancelaciones. Y entonces está vigente también la decisión del gobierno de dejar sin efecto cualquier nueva facturación, el alza del kilovatio hora de energía que estaba prevista para los clientes residenciales del 0,01 para 0,02 en el caso de los clientes comerciales, una revisión que no aplicaba a los 2,5 millones de beneficiados por la tarifa de la dignidad. ¿Esta alza en la práctica se la va o está eliminada o es solamente postergada? El valor tarifario ha sido revisado sobre todo para aquellos consumidores que tienen consumos importantes y que aplican cargos tarifarios también altos. A partir de 500 kilovatios hora queda congelado un valor de 10,5 centavos por kilovatio hora. Es una reducción sumamente importante. Lo mismo se aplica para el sector industrial, donde hay una rebaja a la mitad de los cargos por demanda. Se incrementa la cobertura a los clientes con tarifa de la dignidad, de manera que puedan, si es que se llegan a pasar de los límites que los identifica, pues puedan también ser susceptibles de cobrarles con la misma tarifa de dicho sector, que es 4 centavos por kilovatio hora. Y se mantienen congelados todo el resto de tarifas del sector residencial, de manera que se logra una cobertura completa y una protección muy importante a todo el sector eléctrico, consistente con el esquema de protección que se había definido desde el principio y adicionalmente tratar de estimular la producción nacional del comercio y de la industria en base de estas medidas de reducción de tarifas que son absorbidas fundamentalmente por el sector eléctrico. Ahora, ¿ese congelamiento es lo que se esperaba o qué justificaba un alza de tarifa? Es decir, ¿cuál era el motivo? Y pregunto porque desde el gobierno anterior se habló de los proyectos hidroeléctricos, de la gran oferta, era que pues así las tarifas iban a bajar. ¿Qué pasó finalmente con eso? Siempre hay declaraciones un poco confusas que se han dado en el pasado. Los costos de la energía eléctrica siempre han sido basados en un esquema de subsidio explícito o implícito que el gobierno ha dado. El precio que actualmente existe, el costo de la energía eléctrica, que está en el orden de 9,5 centavos, es un precio
que tiene implícitamente una serie de subsidios que el gobierno los absorbe, en definitiva. Si esos valores fueran diferentes, no existirían esos subsidios complementarios, los precios reales subirían más aún todavía. Entonces, en ese contexto, la idea era, obviamente, que si es que estábamos con precios totalmente reales, podrían bajar los niveles tarifarios. Pero estos ya han sido bajados de alguna forma al aplicarse una serie de mecanismos complementarios que posibilitan que los precios se mantengan en las cifras que he mencionado, pero que indudablemente lo que se va a buscar es que los nuevos equipamientos que vengan tengan precios suficientemente competitivos, razonables, que no vayan a afectar de una forma muy fuerte sobre la tarifa al cliente final. Bolívar Lucio, el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación. Son las 7 de la mañana con 14 minutos.